Bueno, por fin, Kamala Harris ofreció una entrevista, pero ¿qué piensa cada cual? ¿Cómo le fue? Tenemos, como había ya anunciado, a la doctora Isadora Velázquez, que además de abogada de inmigración, es analista demócrata. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes esta noche. Y tenemos a Anthony Verdugo, analista republicano. ¿A quién le pregunto primero? ¿Cómo? ¿O vamos hoy? ¿Vamos? Primero. Damas primero. Las damas primero. Bueno, entonces la dama, Kamala. Adelante. In 2019, I believe, at a town hall, you said you were asked, would you commit to implementing a federal ban on fracking on your first day in office? And you said, there's no question I'm in favor of banning fracking. So yes. So it changed in that campaign? In 2020, I made very clear where I stand. We are in 2024, and I've not changed that position, nor will I going forward. I kept my word, and I will keep my word. What made you change that position at the time? Well, let's be clear. My values have not changed. A ver, Trump dijo que era una veleta. Yo ahí me quedé perdido. Por fin ella había dicho que no y dijo que sí. En el 2019, cuando corrió como candidata, que hay que recordar que ni siquiera fue a primaria, se eliminó su contienda. Fue la primera en que tuvo que salirse. Correcto. Ajá. Ella había dicho que no quería, uno de sus temas principales era el clima, uno de los temas que le costó también el continuar en la trayectoria, y había dicho que estaba totalmente en contra del fracking. En el 2020, cuando se vuelve la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, el presidente Biden ya había anunciado como que él iba a permitir el fracking, y ahí fue donde ella dio el debate con Pence y dijo que ya iba a estar de acuerdo con lo que proponía Biden, y aquí es lo que está repitiendo nuevamente. Pero ese no es un tema que a las bases más fuertes es un temazo para Por la lo izquierda. visto no, porque te confieso que el Partido Demócrata se es conocido por por cuidar el ambiente, pero se ha notado que lo que es fracking en particular es muy importante en Pensilvania, obviamente lo hemos hablado extensamente, y no es algo que está moviendo la masa en sí a votar. En cambio, el poder tener esa oportunidad laboral en Pensilvania sí mueve la masa a votar. Por ende, el cambio se entiende. Doctor. Ella mintió porque ella dijo que había hecho claro su posición en el 2020. No hizo claro su posición. Hizo claro la posición de la administración o del presidente que la había escogido a ella para ser su vice. Pero eso no es ella hablando, ese es Joe Biden hablando. Entonces la realidad es que lo que dijo ahí no era cierto. Mira, ella no ha dado una respuesta buena el por qué ha hecho el cambio. Todos sabemos la respuesta, vamos a ser honestos. La respuesta es que en Pensilvania este tema es clave y es importante. No va a mover las masas, pero no necesita mover las masas. Nada más que necesita mover los votantes en el margen. En Pensilvania hay como un 9-10%, todavía están indecisos según las encuestas. La última tenía 45.7 para Harris, 45.7 para Biden, exactamente empatado. Entonces estamos hablando de 8.6 más o menos de los votantes que no están decididos. Y por eso ese estado es tan importante, tiene 19 votos electorales. Casi el 10% lo que necesita para ganar la presidencia. Por eso ella movió su posición. Es una decisión política, pragmática, y yo no confiara en una administración que ella en algún momento no cambiara. Ok, el New York Times, no el Wall Street Journal, ha dicho, yo creo que tenemos por ahí textualmente, que fue vacua, vacía en el interview. Me parece tremendo, ¿no? El New York Times y el el Wall Street Journal fueron uno de los periódicos que dieron opiniones, y todo periódico obviamente tiene su derecho a dar opiniones. Sí llama la atención que se publiquen en estos medios, pero son muchos que sí mencionaron que no querían ver más sustancia en la entrevista. A mí personalmente me sigue pareciendo que fue una buena entrevista, que en sí la crítica principal de la entrevista es que no fue, no dio la emoción o esa respuesta controversial que estaba buscando, que buscaban de la candidata. Cuando trataron de buscarla, por lo menos hablar de su raza, mencionó seguir adelante. Aún hablando con el vicepresidente, las respuestas que dio eran lo que esperábamos venir. Sí, en el punto de Verdugo, estoy de acuerdo que muchas de las respuestas fueron continuación de Biden. Y creo que esto va ya a la crítica que hemos escuchado regularmente de cómo estás proponiendo algo que podrías hacer ahora. Por ejemplo, al hablar de la economía, pasó mucho tiempo mencionando cómo Bidenomics funciona, y lo hizo de una manera eficaz, porque lo que más habíamos visto con Biden es que al tratar de explicar sus pólizas, una crítica que yo me otorgaba era que no explicaba los
éxitos de su campaña. Y Kamala lo logró hacer enfatizando cómo se han hecho cosas importantes, cosas que van a dar tiempo y cosas que ella quiere continuar, como el acceso, lo que llaman el chain supply en inglés, el acceso a las personas a los bienes, el poder para mantener a los Estados Unidos como una potencia, el cortar impuestos no en la clase alta o las megacorporaciones, entendiendo que no todos trabajamos en megacorporaciones, pero el negocio chico es esencial. Esos puntos importantes se hablaron y continúan lo que Biden estaba empezando. Lo que pasó aquí y no se esperaba, por lo menos yo nunca esperé que iba a haber aquí un cambio radical, era por las siguientes razones. Número uno, era un ambiente muy controlado. Ellos cogieron CNN, fue muy corto, estamos hablando creo de 27 minutos. Compara eso con 1 hora y hora y media que Trump ha hecho en ruedas de prensa en vivo y hablando con todos los medios. Disculpa, me dijo la producción, porque yo lo vi, yo no lo vi en directo, sino después en internet, que hay una crítica de que ellos tenían puesto en vivo y que en realidad la entrevista era grabada. Era grabada, y ese es el otro punto. Pero ahí dice live, mira. Sí, no, pero... ¿Y eso no es un fraude? Creo que CNN lo que quiere decir, y pasa todo el tiempo, es... Esto es lo que está dando CNN en vivo, su canal, pero no es que la entrevista es en vivo. Todo el mundo sabe que iba a ser grabada. Ese truco, y por eso escogieron CNN. News. Claro, por eso escogieron CNN, porque CNN está con Kamala Harris, lo sabemos. Pero, sin embargo, Dana Bash no estuvo mal. Hizo las preguntas que había que hacer. No estuvo mal, pero mira ese ejemplo de live. Ellos no sabemos qué más pasó, que quizás cortaron porque estaba grabado. Lo que no dio tiempo a segundas preguntas, ¿no? Yo por aquí tenía algunas cosas que anoté. Cuando ella habla de los $25,000 que va a dar de crédito a los primeros compradores de casa, merecía una segunda pregunta, ¿no? La crítica que le hizo el New York Times de, bueno, si estimulas la demanda cuando hay escasez de oferta, lo que vas a hacer es agravar el problema. O sea, merecía quizás que responda a eso. Pero en un tiempo tan corto, ¿tú sospechas que fue más larga y que la cortaron? Yo no dudo cualquier cosa. No tengo evidencia, pero no lo dudo. Porque ¿por qué no se hizo en vivo de verdad? ¿Por qué no se hizo con otro medio? ¿Por qué se hizo la manera que se hizo muy controlado? ¿Tendrá que hacerlo en algún momento en directo, en vivo, debate, o dar conferencias de prensa? Debate. Sí, lo va a tener que seguir haciendo, es algo que ella lo sabe. Esta conferencia de prensa se atrasó porque el viaje a Georgia se atrasó debido a condiciones climáticas. Ella, creo que la campaña está consciente de que tenemos que exponer más al candidato. Todavía hasta hoy en día se ha buscado cómo definirla. Hizo un buen trabajo empezando, pero tiene que continuar. Está muy orquestado, mira. Y el hecho de que estaba escoltada también con su vicepresidente. Eso no le ayudó. No, pero eso es normal, lo hizo Obama, lo hizo Trump con Pence, lo hizo todo el mundo, lo hizo Biden con Harris. Pero la diferencia es que ninguna de estas personas tomaron 40 días para sentarse con la primera entrevista y eso a ella no la ayudó en lo que es la óptica. Otra cosa que ella habló, que no se retó, fue que recientemente se hizo un ajuste del número de trabajos que se han creado bajo Biden. Un ajuste bastante grande de, si no me equivoco, no eran 181,000 trabajos que habían rebajado, que no habían creado ellos. Y 881,000. ¿No te acuerdas de ese ajuste que se usó recientemente? Sí, y 115,000 de esos trabajos eran de factoría, o sea, manufacturadores, como se dice, manufacturing. Sí, es algo, sí me parece que se habló, tal vez no de la misma manera, pero... En la entrevista no se habló. Mencionó cómo se habían aumentado los trabajos, como mencionó el chain supply, refiriéndose a eso de manufactura. Y cuando habló sobre cómo se manejó COVID... Hay que recordar, mencionó como durante COVID se llegó, en junio del 2028 llegó la misma cantidad de empleos que había antes de COVID y se han añadido 6 millones. Ahora lo que hay un aumento en el desempleo por personas que han regresado. Por lo menos el 30% de esos trabajos eran trabajos que se habían recuperado de COVID. Y se eso llegó a la misma cantidad prepandemia en junio del 2022. Los números son claros y 6 millones después de eso. Y son números, no son estadísticas claras. ¿No? Es lo que alguna gente critica, que esos trabajos en realidad son subcontratas del gobierno. Creo que ese era el punto que daba. Que se paga con nuestros impuestos. ¿Qué te pareció su respuesta de la frontera, que es un tema... Perfecta, porque volvemos al punto, siempre se le ha criticado a la administración, o específicamente a ella como SAR. Es verdad que no se le preguntó específicamente, soy SAR, no, como bien decía, no hubo tiempo para esas preguntas picantes que nos hubieran gustado, pero el mencionar
que va a apoyar la propuesta de ley bipartidista, que recordarle al público que fue Trump quien la bloqueó en su momento, es esencial y es lo que tiene que seguir haciendo durante la campaña, como llegamos a un acuerdo bipartidista que ni siquiera pudimos Acuérdese discutir. que esa propuesta permitía 5.000 personas al día que entraran por la frontera. Eso no es una propuesta seria. Hubiera estado bueno y la debatirla, otra era ¿no? 2.500, tampoco es una propuesta seria. Mira, si republicanos y demócratas lo vieron así, hubiera estado bueno debatir, hablarlo. No, pero es que no era así, no era así. ¿Por qué no fue aprobado? Porque la mayoría de los demócratas tampoco la querían. Bernie Sanders fue uno que no la quería porque él dijo que no había amnistía. Los demócratas no la querían por esa razón. Por eso es perfecto que ella siga recordando para que la gente no se diga, exija esta respuesta, que se sepa claramente si fueron los demócratas que dijeron que no. Eran los demócratas que dijeron que no, su propio lo bueno de este tipo de entrevistas y los debates es este fact-checking. Y este fact-checking es lo que va a llevar a recordar al público si fueron los demócratas que lo bloquearon o el mensaje clarito que dejó Trump en su momento de no debate. Que no había apoyo y por eso fue rechazado. Medida bipartidista. Y ella puede, no se pudo debatir ella puede cambiar la política ahora mismo y no lo hace. Vamos a una pausa.